Vainilla. Se conoce como vainilla el extracto del fruto de un género de orquídeas, que cuenta con más de 100 especies. Dentro de estas se encuentra la vainilla planifolia, mejor conocida como vainilla mexicana o chanat, que significa flor casada, nombre que recibió debido a una leyenda totonaca muy difundida, que relata cómo esta princesa del área de Tajín llamada Chanat, al rechazar la propuesta de matrimonio del dios Tutunacú, porque estaba enamorada de Sanahuín, fue sacrificada con su amado. Se cuenta que de su sangre, en el lugar del sacrificio, nació del joven un vigoroso arbusto y de la princesa una delicada liana de orquídea, que abrazaba dulcemente a su amante. Existe una leyenda en la cual involucra la vainilla dentro de la cultura totonaca. Esta leyenda dice que el origen de la vainilla básicamente surgió allá cuando estaban todavía reyes en México, y resulta que habían, pues como ahora, leyes, ¿no?, en las cuales no le era permitido a nadie voltear a ver a las princesas. Pero hubo un muchacho guerrero que no tan solo la vio, sino que se la llevó. Y entonces salió corriendo y todos detrás de él, incluyendo, según ahí dice, monstruos mitológicos, y fueron a alcanzarlo. Cuando lo alcanzaron, me imagino la escena que dice, no, mire, yo no lo quería hacer, no, ahí no era nada de explicación, ya había hecho lo que no tenía que hacer, y entonces lo sacrificaron a los dos y le sacaron el corazón a los dos muchachos. Los tiraron en la hierba, y una característica que cuenta la leyenda es de que toda la hierba se secó alrededor de los corazones, y inmediatamente salió un tutor, una planta, un arbolito, y posteriormente salió la vainilla pegada al tutor. Cuenta la leyenda que nadie dudó de que esa era la reencarnación de los muchachos, y ese es el origen mítico de lo que es la vainilla. Cada año se hace un evento de sonido y luces, festejado aquí en Papantla, en las pirámides del Tajín, donde se hace una remembranza a esa mitología. Es el festival Chanat, que Chanat en totonaco quiere decir flor negra. Los totonacas que ocupaban la región costera del Golfo de México, actualmente en el estado de Veracruz, producían la vainilla para los distintos pueblos prehispánicos, como los mexicas, quienes ya utilizaban para aromatizar el chocolate. Los conquistadores españoles conocieron esta especie en las costas de Veracruz y la nombraron vainilla, porque su fruto se parece a la vaina de una pequeña espada. Según el franciscano Bernardino de Sahagún, el descubrimiento de esta vaina por Hernán Cortés se dio a su encuentro con el emperador azteca Moctezuma II, quien le ofreció un brebaje combinado con vainilla durante una ceremonia religiosa. Cortés quedó tan impresionado con la vaina que se llevó un cargamento de estas a España como tributo a su rey. La primera referencia e ilustración sobre una orquídea del Nuevo Mundo se encuentra en el Códice Badiano, escrito en náhuatl por Martín de la Cruz, documento que posteriormente fue traducido al latín por Juan Badiano en el año 1552. Posteriormente, en Europa, se convirtió en una bebida para los aristócratas debido a su alto precio. Por más de 300 años se intentó trasplantar y cultivar sin éxito a la vainilla mexicana
en otros lugares alrededor del mundo, debido a que no consideraron a la abeja melipona polinizadora de esta planta que habita únicamente en los densos bosques de América Central. No fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando en Madagascar los productores desarrollaron la polinización manual y con ello se pudieron establecer plantaciones de vainilla alrededor del mundo. Desde entonces, desde su nacimiento, la vainilla fue más un ritual en México que una manera de explotar un cultivo. De hecho, la polinización la descubrieron precisamente en Madagascar y no aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí había polinizadores naturales. Por lo tanto, no necesitaban ni siquiera ir a polinizarla, la flor de la vainilla. La vainilla es una planta trepadora, cuya liana puede alcanzar una altura de más de 10 metros. Sus hojas alternadas a cada lado del tallo son planas y oblongas, de un color verde oscuro y pueden medir hasta 55 centímetros. Posee largas y fuertes raíces aéreas que nacen de cada nódulo, lo que permite a la vainilla aferrarse a su soporte. La vainilla pertenece a las orquidáceas, es decir, es una orquídea y tiene obviamente las características de las orquídeas en general. Tiene un sistema epífito, es decir, no se alimenta de su tutor, no se alimenta de nada, tiene su manera de desarrollar su sistema radical, que tiene la característica de no penetrar más allá de unos 10 centímetros en el suelo. Por lo tanto, una de las precauciones que debemos de tener al visitar un vainillal es no pararnos cerca de lo que es el área donde está la planta de vainilla. ¿Por qué? Porque la raíz crece horizontalmente, ¿sí? Crece hacia el plano del suelo. Esto nos limita, como ven, en la actividad, por ejemplo, de polinizar. Yo necesito mis 2 manos para polinizar, entonces tengo que pararme cerca. En esta parcela lo que tratamos fue de que hubiera una área de crecimiento de raíz en medio de 2 tutores para que nosotros no tengamos la necesidad de pararnos cerca, sino que por la parte de afuera nos paramos de uno, lo que hemos hecho un módulo, ¿sí? Entonces, eso es una de las primeras situaciones que habría que evitar, precisamente andar pisando la raíz. Las inflorescencias de esta planta surgen sucesivamente sobre cortos pedúnculos, en donde se agrupan en pequeños ramilletes que pueden conformar racimos de hasta 100 flores. Esta atractiva flor tiene 6 pétalos y un labelo característico de las especies de orquídeas, que se abre como una campana en el ápice. Es importante señalar que las flores de vainilla necesitan una polinización manual para obtener una cantidad adecuada de frutos, los cuales alcanzan su maduración a los 8 o 9 meses después de la polinización. Curiosamente, el mismo tiempo que el embarazo de una mujer. Su fruto se presenta en forma de palos negros y brillantes, comúnmente llamados vainas de vainilla, de las cuales, a través de un proceso de beneficiado, se obtiene el extracto de vainilla. Actualmente, esta esencia tiene un amplio uso en la industria agroalimentaria y cosmética. El 85% de la demanda mundial de vainilla se utiliza en la chocolatería, heladería y fabricación de gaseosas. Asimismo, la esencia de vainilla está de fondo en muchos perfumes, debido a su apreciada capacidad de dar más matices a las composiciones. Por decir algo, luego viene dentro de ese mismo proceso lo que es la industrialización, que ya con el fruto beneficiado se pueden hacer extractos de vainilla, licor de vainilla y una gran serie de productos que salen precisamente de la vainilla. Ahora, eso también es otro
digamos que es una parte de lo que es la comercialización. Porque se venden precisamente a empresas de helados, de refrescos, de cigarros, hay una infinidad de productos donde se ocupa la vainilla como un producto, digamos, original, como una, ¿cómo se le llama? Materia prima. Entonces, esos serían básicamente en un esquema, a grosso modo, lo que sería el mercado de la vainilla, ¿sí? La vainilla es la segunda especie más cara después del azafrán, debido a la labor manual y cuidados que requiere el cultivo y la producción de la especie. Además, el fruto ha sido considerado por mucho tiempo un material preciado en la elaboración de artesanías en México. En nuestro país, el estado de Veracruz es el principal productor. Aporta un 70% de la producción nacional, seguido por Oaxaca y Puebla, que en conjunto aportan alrededor del 30% de la producción total. También se produce en pequeñas cantidades en San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Quintana Roo. A pesar de que esta planta es originaria de México actualmente, a nivel mundial, Madagascar ocupa el primer lugar en producción de vainilla. El desconocimiento y la falta de información sobre un adecuado manejo del cultivo ha provocado, por un lado, el desinterés de los productores mexicanos y, por el otro, la muerte de muchos vainillales en nuestro país. ¿Quiénes están manejando el principal mercado de la vainilla? Pues Madagascar. Madagascar está en la casa de bolsa de Nueva York y ellos básicamente decretan qué precio va a tener la vainilla en el siguiente ciclo. Le sucede algo a Madagascar y el precio de la vainilla se mueve, ¿sí? Puedo ponerles un ejemplo. Hubo una vez una catástrofe allá en Madagascar, entró un tifón, que le llaman ellos un huracán, y entonces el precio de la vainilla subió. Por decirles, en aquel tiempo andaba el kilo de vainilla en verde alrededor de 5 a 10 pesos. Bueno, pues subió hasta los 400, 600 pesos llegó a venderse, me parece que hasta 800, ¿sí? Entonces, nada más para que veamos qué influencia tan grande en un momento dado puede ser esto de manejar en bolsa el precio de la vainilla. Obviamente se recupera Madagascar y volvieron los precios a lo normal, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente pudiera verse dentro de lo que es la comercialización de la vainilla, ¿sí? Los investigadores de INIFAP, como respuesta a la situación actual de envejecimiento y bajos rendimientos de los vainillales mexicanos, a través del estudio de las condiciones óptimas del desarrollo de esta planta, han logrado establecer un huerto demostrativo, cuyo eficiente manejo ha incrementado la vida y los rendimientos de esta planta. La excelente calidad de la producción mexicana de vainilla la convierte en uno de los productos más codiciados en el mercado internacional. Por ello, su cultivo representa una oportunidad atractiva para los productores mexicanos. Para su óptimo desarrollo y producción, la planta de vainilla necesita de un clima cálido en regiones con temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, en altitudes de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, aunque se han encontrado plantas creciendo a los 1100 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la precipitación, esta planta necesita 2000 milímetros anuales. Sin embargo, si se excede la cantidad de agua promedio, las plantaciones son más propensas a ataques de hongos. La falta de agua es el peor enemigo del cultivo de vainilla. Por lo tanto, de no contar con esta precipitación, se recomienda utilizar un sistema de riego. Otro detalle, son pequeños detalles si se quieren considerar, es de que en un vainillal de preferencia no debe de hacer temperaturas extremas, o sea que cambien. Debe de ser un promedio de 24 grados centígrados
¿sí? A una altura entre 0 y 600 metros sobre el nivel del mar. La lluvia, de preferencia, debería de ser arriba de 1200, 2000 milímetros al año. Los productores que decidan establecer una plantación de vainilla deben proporcionar 3 elementos de cuidado que necesita esta planta durante todo su periodo productivo. Otra de las cosas que se caracterizan de la vainilla es de que tiene 3 elementos principales por los cuales el productor debe estar bien consciente que los va a tener. Primero, en primer lugar, agua. Necesita una fuente de agua, sobre todo en las áreas donde va a estar el problema de la sequía. La sequía no la aguanta la vainilla. Otra, necesita materia orgánica. Y la otra, necesita sombra. La planta de vainilla es de sombra, es una planta de sombra. Y lo que, digamos, para decir qué cantidad de sombra o sol le podemos poner a la planta, es que le pegue toda la iluminación del mundo, pero nunca le pegue directo los rayos del sol a la planta porque la quema, ¿sí? Entonces, esos son 3 elementos que debemos de considerar para el cultivo. Los productores que decidan establecer una plantación de vainilla deben proporcionar 3 elementos de cuidado que necesita esta planta durante todo su ciclo productivo. El lugar en donde se establezca el cultivo debe contar con excelente drenaje y debe ser rico en humus. Se recomiendan terrenos que reciban la luz del sol por la mañana y no por la tarde. Esto debido a que el sol de la tarde es más intenso y puede llegar a quemar la planta. Otra de las características en el caso de la vainilla es de que difícilmente crece en suelos encharcados. Deben de tener muy buen drenaje. Puede ser cualquier tipo de suelo. Como ya explicábamos antes, el sistema de raíz se basa estrictamente de lo que le pongamos de materia orgánica, más que materia orgánica, humus. ¿Qué es el humus? Lo que se descompone después de que aventamos una cáscara de plátano, al rato vamos y es tierra, ese es el humus, ¿sí? Existen diversos métodos para cultivar la vainilla. Tradicionalmente se utiliza el método natural conocido como acahual. En cultivos intensivos se utiliza el método asociado a un árbol tutor, de los cuales el tutor por excelencia es el naranjo, debido a que proporciona sombra y materia orgánica. Asimismo, en sistemas más controlados, se establece en una unidad productiva conocida como casa sombra, la cual permite mantener las condiciones climáticas al interior del huerto, al mismo tiempo que protege a las plantas de quemaduras del sol. Dentro de lo que es el establecimiento de un vainillal, he de decirles que aquí en la región del Totonacapan, que es totalmente vainillera y naranjera también, bueno, pues sobresalen principalmente 4 sistemas de producción, que es el acahual, que no es otra cosa que la vainilla creciendo en un ambiente de crecimiento natural de la foresta. Es decir, son árboles que nadie plantó, sino que se desarrollaron de manera natural, y allí fue el productor y estableció, escogiendo el arbolito que le gustara para poner a la vainilla, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama producción en acahual, es lo más tradicional. Luego de allí podríamos ver este tipo de tutores, que así le llamamos tutores, que el tutor no es otra cosa más que el arbolito, el arbusto que le permite a la vainilla pegarse a su tutor, como lo vemos aquí. Ahí están los zarcillos que se adhieren a su tutor y les proporcionan no solamente el sostén, sino también la sombra en ocasiones. Entonces, ese sería el siguiente sistema de producción, donde se han introducido, el productor introduce los tutores. Por ejemplo, el pichoco es una manera común de mencionarlos por aquí, o el cocuite, ¿sí? Este es eritrina, su nombre científico, y el nombre científico de este es gliricidia. Bien, estos son arbustos que crecen rápidamente, o sea, se propagan por estaca
y entonces ya se cortan de 2 metros, se meten 20, 30 centímetros en el suelo y ya tenemos listo prácticamente en unos 4 o 6 meses ya la sombra necesaria para poner la vainilla, ¿sí? El siguiente sistema de producción es el de naranjo, cuando crece la vainilla de naranjo, tomando como tutor precisamente el naranjo. Este no es para ponerlo en un momento en que el productor dice ya compré mi terreno y voy a producir el naranjo, pues no. Necesita que el arbolito crezca por lo menos 4 metros, 3 metros por lo menos y tenga sus ramas, porque de otra manera, ¿dónde va a poner la vainilla? ¿Sí? Y el crecimiento del naranjo es lento. Sin embargo, si ya existe una huerta con naranjo, digamos, en producción o avejentado, pero esté el arbolito, se puede utilizar perfectamente para producir vainilla. Y yo me atrevería a decir que es uno de los principales y mejores tutores, el naranjo, ¿sí? Finalmente, tenemos el sistema de producción en casa sombra. Esto de casa sombra es una forma de asegurar un poco más los elementos de producción, como son poner ya un sistema de riego, controlar la sombra. Aunque pode yo mis tutores, siempre tendré precisamente una malla sombra que normalmente se ocupa al 50% a nivel comercial. Y hay dentro de cada uno de estos sistemas, de estos 4 sistemas, precisamente existe una gran variabilidad de acuerdo al gusto del productor. Lo adapta porque no lo tiene, lo adapta porque le gusta. Entonces hay variantes dentro de estos principales sistemas de producción. Los investigadores del INIFAP han observado que muchas de las prácticas tradicionales del cultivo de vainilla en nuestro país han propiciado el decremento de las plantaciones. Por ello, proponen un nuevo sistema que combina el uso de árboles tutores establecidos en una unidad de producción con casa sombra. Además, modifica las tareas de enraizado y encauzamiento de guías. En el que estamos actualmente se podría decir que es un híbrido entre lo que es un sistema de casa sombra y un sistema de tutores, ¿sí? Aquí lo que se quiso hacer desde 2011, este tiene una antigüedad desde el 2011, y lo que se pretendía aquí era ver si... Entonces nosotros dijimos, bueno, el ingeniero Juan Hernández y un servidor, dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa si le ponemos, de hecho la idea fue del ingeniero Juan, ¿qué pasa si ponemos esquejes de 2 metros? Y entonces se planteó, se consideró y nos dio la siguiente situación. Establecimos en diciembre del 2011 y en el 2012, es decir, en enero, febrero, marzo, en marzo, abril estaba saliendo la primera flor aquí. Es decir, a los 3, 4 meses de haber sido establecida la vainilla. Ahora, esto no es magia, sencillamente es algo que se conoce a nivel regional y a nivel vainilleros, de que si yo me llevo una planta grande y la establezco, sobre todo cortada en diciembre, enero, casi seguro que la producción se va a dar en donde yo establezca mi esqueje, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió aquí. Lo que no esperábamos ni siquiera nosotros es de que al siguiente año, 2013, volviera a florecer, ¿sí? Entonces dice, este ya no es producción del productor donde compré el esqueje, esto ya es producción de aquí. Siguiente año, dice, bueno, a lo mejor fue algo que se pasó, no. Siguiente año volvió a florecer, es decir, desde que se estableció este vainillal, ha estado produciendo todos los años. ¿Qué quiere decir en cosas prácticas? Nos estamos ahorrando precisamente 3 años de manutención del vainillal, de estarlo manteniendo, para poder esperar hasta entonces que salga la primera flor, ¿sí? Entonces, creo que se ha encontrado algo aquí importante, creo que le puede ser de mucha utilidad al productor. Porque hay que aclararles, la vainilla está clasificada como una planta perenne, es decir, puede estarse reciclando constantemente, un mínimo de 10 años, que es como lo toman a nivel comercial. Pero perenne quiere decir que no perece, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la vainilla. Sin embargo,
En la situación comercial, como se ha manejado hasta ahorita, yo creo que a nivel mundial, es la planta se establece, 3 años se empieza a producir, produce un año excelente y luego empieza una caída que se vuelve estrepitosa hasta que a los 7 años ya no hay vainillal. Hay que volver a meter planta nueva. Entonces, esperemos que esto nos dé una luz de que pueda ser la forma en que un vainillal se termine cuando el productor diga ya no quiero ganar más lana, ya quiero retirarme, en fin, ¿sí? Que no sea el factor de que se le va a morir su vainillal lo que le retire de la producción. El terreno se limpia mediante chapeos con machete o azadón. Se utilizan las hierbas cortadas porque sirven como fuente de materia orgánica. Asimismo, se recomienda el uso de drenes para eliminar los excesos de agua. Antes del establecimiento de la plantación, se sugiere adquirir esquejes de plantas productivas y vigorosas. Los esquejes son tramos de bejucos que se obtienen de las plantaciones comerciales. Manejando esquejes más grandes, he de decirles que el esqueje de manera tradicional es de entre 80 centímetros y 1 metro para establecer un vainillal. ¿Qué es un esqueje? Bueno, pues es un tramo de la planta, ¿sí? Agarran 80 centímetros, lo establecen a los 3 años y medio, ya tienen las primeras flores. Para realizar el trasplante, se siembra el esqueje asociado a 2 árboles tutores, en una zanja superficial de 5 a 10 centímetros de profundidad, la cual, posterior a ser colocado el esqueje, se tapa con una capa de 3 a 5 centímetros de tierra fértil o composta, hojarasca y otros residuos vegetales, mismos que funcionarán como cobertura y fuente de nutrimentos. Lo que queremos aquí es precisamente tratar de evitar ese problema, el amontonamiento. Y entonces estamos sugiriendo precisamente que en el momento en que aparece una flor o un brote floral en el tutor original, en ese instante, todavía ni sale la flor. En ese instante se pasa por abajo la punta, que es una punta parecida a esta, y se pasa por abajo a lo que dicen los productores dar pie, y no es otra cosa más que aporcar el tallo y darle una nueva dirección a otro tutor. ¿Qué es lo que queremos aquí? Que cuando aquí termine de producir, yo elimine toda la parte, entre comillas, vieja, porque ya tengo ahora la producción de este lado. Lo único que hice fue pasar la producción de allí a pasarla acá. Cuando aquí se vuelva a llenar otra vez, cuando vuelva a dar el siguiente año una yema floral aquí, me vuelvo a regresar y se vuelve 2 tutores para una sola planta de vainilla y darle el mantenimiento. Después de este procedimiento, si hay condiciones óptimas de humedad y temperatura, las primeras raíces aparecen en la primera semana y los brotes vegetativos lo hacen alrededor de 30 días. Cuando crece la raíz de la vainilla, se realiza una cobertura de 30 centímetros para evitar su arrastre o pérdida por lluvias. Con el fin de evitar la deshidratación, la cobertura debe incorporarse cada vez que se observan las raíces creciendo en la superficie del suelo, lo cual sucede de 2 a 3 veces al año, principalmente en los meses calurosos y secos. Para el éxito del establecimiento del cultivo de vainilla, los productores deben proporcionar un nivel óptimo del 70% de humedad en la materia orgánica. La cantidad de agua y frecuencia del riego se realiza de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo y las condiciones climáticas. Se recomienda regar varias veces poca agua, en lugar de mucha agua una sola vez, debido a que las raíces de la vainilla son de crecimiento superficial. Sin embargo, es muy importante que el productor se fije más en la distribución que en la cantidad de agua. Me explico. No es lo mismo que lleguemos con un tambo de 200 litros y le echemos agua y digamos, bueno, pues ahí me espero, no sé cuánto tiempo. No ese es el punto. La materia orgánica, el humus, debe de estar permanentemente húmedo, ¿sí?
Es decir, no le debe de faltar esa humedad. No exceso, no falta. Entonces, así debe de estar permanentemente la materia orgánica en la pata de la vainilla. Asimismo, se debe de considerar el suministro de materia orgánica y nutrientes esenciales para el desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar residuos materiales vegetales y animales descompuestos de manera natural. También se pueden utilizar compostas preparadas con materiales de la región. Como buena orquídea, responde muy bien a la materia orgánica. Poniéndole esto, ella está feliz. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros ponemos en una losa, en una maceta cerrada, materia orgánica, humedad y la planta de vainilla, ella va a crecer. No necesita necesariamente suelos profundos o cosas, no, nada más que no se encharque. Ese sería uno de los detalles. Además de un constante suministro de agua y de nutrientes, el cultivo de vainilla demanda diversas actividades. El control de la maleza en una plantación de vainilla se realiza con machete. Sin embargo, en lo que se refiere al tutor, se arranca la maleza cuidadosamente con la mano para no dañar las raíces que crecen superficialmente. En el encauzamiento de guías, se desprende la punta del bejuco de vainilla con el fin de conducir su crecimiento y distribuirlo así sobre el tutor, sin que se amontone. A fin de mantener vigorosa y mejor nutrida a la planta de vainilla, cuando las guías llegan al suelo, estas se cubren con composta húmeda para promover su enraizamiento y se encauzan hacia el segundo árbol tutor. Otra de las cosas que estamos viendo aquí, ya una vez que cumplimos con el programa de trópico húmedo de Zagarpa, es ver la manera de evitar el amontonamiento de la planta. Les explico. El productor, o al menos lo que yo he visto desde el 80, de 1980 que empecé a visitar vainillales, es que el productor toma su planta, la establece, la sube, la baja, la vuelve a meter a la tierra, la sube, la baja, la vuelve a meter a la tierra, sube, baja, y esto es repetitivo hasta que o se muere la planta o se muere el productor. Eso es todo lo que hace. Claro que la planta es la primera que se muere. ¿Por qué? Porque se llena tanto de material alrededor que empieza a obstruir la ventilación. Empieza a evitar que el productor se dé cuenta cuando una planta se empieza a enfermar. Por lo tanto, empieza la muerte por ahí de los 4 años de establecido en un sistema tradicional, empiezan a aparecer problemas en la plantación. ¿Por qué? Precisamente por la forma en que se fue amontonando la planta. Tratando de sacar eso. Otra de las cosas. Una consecuencia que se le puede atribuir, hace falta también todavía que se le estudie más, si así se cree conveniente, es que el hecho de manejar la planta de esa manera puede precisamente ser un factor muy importante en que la planta se avejente rápidamente y muera. La principal plaga que ataca al cultivo de vainilla es la chinche roja, debido a que las heridas causadas por estos insectos propicia la aparición de hongos y bacterias. Es necesario que el productor controle cualquier infestación que pudiera haber de ella en el cultivo. Por su parte, se recomienda prevenir la enfermedad causada por el hongo Fusarium oxyporum, pues en México se ha estimado que puede matar hasta un 67% de las plantas. Así como del hongo que causa la antracnosis, que se puede identificar por la aparición de pequeñas manchas hundidas de color café oscuro que posteriormente infectan a los frutos y provocan su caída prematura. Las principales plagas y enfermedades de la vainilla son la chinche roja, así es conocida. Su nombre científico es Tentecoris confusus. ¿Qué hace esa chinche roja? Lo que hace es chupar la parte baja de las hojas en el envés de la hoja, y entonces deja heridas por donde viene otro gran problema para la vainilla, que son los hongos. Y el principal hongo, el de importancia comercial, es Fusarium oxysporum, conocido aquí como pudrición de raíz y tallo.
Y allí vemos un ejemplo de lo que está sucediendo. Aquí, esto es lo que hace Fusarium, ¿sí? Va atacando el tejido hasta que logra bloquear la savia, ¿sí? Entonces, de esa manera empieza a morir la planta. Sin embargo, la vainilla tiene una capacidad enorme de emitir raíz. Entonces, si le sucede eso, inmediatamente saca una raíz. Entonces, es terrible si la dejamos allí, pero si la vamos observando, no hay necesidad de aplicarle prácticamente nada. En esta parcela lo que tratamos es precisamente de sacar vainilla orgánica. Entonces, no hemos aplicado un solo producto desde el 2011 hasta la fecha, que sea producto que no sea orgánico, ¿sí? Entonces, esas son las dos principales plagas y enfermedades que tiene la planta de vainilla. Tiene otras de menor importancia comercial, pero esas son los dos principales, que puede decirse, acaban a un vainillal si le dejamos. La manera en que se combaten, hay un sinfín en el caso de la chinche, de productos como el malatión, que es muy común, fácil lo controla casi cualquier insecticida. El asunto es de que en esta parcela, o yo les recomendaría que trataran de controlarlas de una manera muy, muy burda, si ustedes gustan, pero como les decía yo, aquí aparece la plaga. Bueno, ya la vemos, cuando están pequeñitos, se quedan agrupados ahí como muy familiares. Entonces le hace uno aquí y fácilmente mata uno, toda la colonia, ¿sí? Porque les da por colonia. Eso es una manera hasta para que nos demos cuenta qué clase de plantas tenemos, cuáles son las más atacadas, etc. Y se controla tranquilamente. Aquí hemos controlado de esa manera lo que es la principal plaga de la vainilla, que es la chinche. Parece que no hay planta que no le hubiera tocado, y sin embargo tenemos plantación todavía después de los 4 años, ¿sí? Pudrición es algo muy parecido también. En el caso de la pudrición de raíz y tallo que decíamos antes, que era ocasionada por Fusarium oxysporum, precisamente lo que se hace es eliminar la parte enferma con una parte que ya está todavía sana. Ahí vemos que no está atacado. Bueno, pues de esa manera agarramos y la sacamos en una bolsa de plástico de preferencia. No hay que olvidar que estos son animalitos que al ponerlos en contacto con humedad siguen creciendo. Entonces, de esa manera también hemos controlado el problema de Fusarium aquí en esta plantación. Les digo, después de 4 años no hemos aplicado un solo producto químico. Debido a que las plantas de vainilla generalmente ensayan su floración, al tercer año de ser establecidas en campo, es importante señalar que con el sistema de producción desarrollado en el INIFAP, se ha conseguido que la planta ensaye al primer año de ser establecida. De manera histórica, el cultivo de la vainilla, al establecerlo, el productor sabe que hasta los 3 años y medio, puede empezar a obtener sus primeras flores, desde que lo establece hasta que empieza a polinizar. Esa es la costumbre, es la tradición, es lo que todo mundo conoce, hasta donde yo sé, en el mundo. Con la floración de las plantas, se inicia la tarea de polinización manual de las mismas, debido a que en el interior de las flores de vainilla se encuentra una membrana llamada rostelo, que separa al órgano masculino del femenino, impidiendo de esta manera la autopolinización. He de decirles también que cuando empieza la floración, empieza la polinización, que no es otra cosa que pasar la parte del polen a la parte femenina de la flor, y con eso empieza el crecimiento de lo que es el fruto. Esos ya son frutos en desarrollo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que polinizar manualmente? Porque hay una membrana llamada rostelo que lo evita de manera natural. Entonces, precisamente la polinización consiste en eliminar físicamente esa membrana para poder permitir la unión de la parte masculina y femenina de la flor. Eso se hace con todas y cada una de las flores que van saliendo. Flor que no se poliniza, como esta, es fruto que no va a desarrollar, ¿sí? Una característica particular de la flor de esta planta es su corta duración, ya que cada una de ellas abre por la mañana y posteriormente, al cerrar por la tarde, se marchita, haya sido polinizada o no.
Entonces, es uno de los factores importantísimos tener que polinizar. Aquí nada de que me fui, no pude, me desvelé. Sí, no puede ser que la flor nos esté esperando. Esta flor abre empieza a abrir su capullo, esto que vemos aquí, lo empieza a abrir a partir de las 12 de la noche y a las 5 o 6 de la mañana ya se encuentra abierta como se encuentra aquí. Dijera uno, no hay mayor problema, sí lo hay, si no polinizo en un lapso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a las 12 del mediodía en un día soleado. ¿Por qué? Porque se empieza a deshidratar el polen. Por lo tanto, no podríamos polinizar, o mejor dicho, tendríamos mucho riesgo de polinizar después de las 12 con un sol fuerte, porque es muy probable que no pegue ya la polinización. ¿Sí? Para ejecutar la técnica de polinización manual, se toma la flor abierta y con la punta de un palillo, primero se rompe el labelo a lo largo, después se levanta el rostelo y finalmente con el dedo pulgar e índice se presiona ligeramente y casi al mismo tiempo se retira el palillo. Esta flor es una flor trímera. Tiene 3 sépalos que conforman el cáliz. Tienen 3 pétalos. Aquí está 1, 2 y este es un pétalo modificado. Quítate. Este es un pétalo modificado que es precisamente, hay muchas maneras de polinizar. Entonces algunos rasgan de aquí y abren. Yo a lo mejor soy más tosco y lo que hago es hacer esto y dejo al descubierto la parte masculina, que es donde se encuentra el polen, aquí, y la parte femenina se alcanza a verse aquí. Este es el rostelo. Este pétalo modificado se llama labelo, y la membrana que evita que la parte masculina que se encuentra arriba y la parte femenina que se encuentra aquí abajo se llama rostelo. Entonces la polinización consiste solamente en llegar y levantar el rostelo y ponerlo atrás del polen y luego con una ligera presión hacer que toque la parte masculina con la femenina y queda listo ahí. ¿Sí? Esa es la polinización. Aproximadamente 7 meses después de la polinización, las vainas alcanzan su completa madurez comercial, que se reconoce cuando la punta del fruto cambia de un color verde a amarillo. La producción cosechada debe ser llevada al proceso de beneficiado, en el cual se extrae la humedad del fruto. Sin embargo, también puede ser comercializada en verde. El beneficio de la vainilla es eliminar del fruto en verde alrededor del 70-80% de su humedad interna, para que quede alrededor del 20-22% de humedad comercial. Entonces, cuando se llega en el proceso de beneficio, cuando se llega a un equilibrio entre la humedad del fruto y los aceites que libera, entonces se puede dejar permanentemente la vainilla y ya no se va a echar a perder. Pero en el proceso en que llegamos a ese punto, está de verde, llega y hay un proceso de beneficio, la separan de su raquis, que le llaman despezonado, es el primer paso del beneficio. Luego de ahí los empiezan a clasificar por tamaños, los agarran y los meten a un horno cuando es mucha la producción. Si no es mucha la producción, tiene usted unos poquitos frutos, pues sáquelos al sol y allí se empezarán a poner cafés, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de deshidratación que les decía yo, de pérdida del 80% del fruto. Sacarlo todos los días, asolearlo y guardarlo. Después de 2 horas de asoleo, la guardan en cajas, la hacen sudar, al otro día la vuelven a sacar, 2 horas al sol y así durante entre 20 y 27 días de sol, ¿sí? Una vez que pasan los 27 días de sol, entonces lo que se hace es hacer una prueba, se toman los frutos ya deshidratados, ya casi están listos, se guardan y se deja un mes hasta ver si no se llenaron de hongo. El principal hongo que los ataca es la pluma, es un hongo de color blanco que se le pega en la base del fruto. Si no pasó nada, entonces lo dejan otros 2 meses guardados los frutos
y si después de esa revisión ya no pasó nada, ya no va a pasar, ¿sí? Si llega a pasar algo, entonces los vuelven a solear, le eliminan con alcohol el hongo y a seguir el asoleo, ¿sí? Aquí la solución es el sol, básicamente. Entonces, esos serían los dos sistemas de comercialización en los que se hace la vainilla. En verde tiene que ser inmediato. Cortándolo empieza a perder la humedad de manera natural, ¿sí? Entonces, si el productor pretende cortarlo hoy e ir a negociar con el beneficiador el precio, pues él mismo está perdiendo porque el fruto se está deshidratando y se va a morir además, se va a podrir por el exceso de agua que tiene. Por eso es que el beneficiador al llegar lo mete al horno o lo asolea. ¿Para qué? Para matarle la vida vegetativa y no se llegue a podrir. Básicamente esos serían los dos. Los rendimientos de los vainillales alcanzan su mayor producción al cuarto o quinto año de establecido el cultivo, es decir, en la segunda o tercera cosecha. Gracias al sistema desarrollado en el campo demostrativo del INIFAP, a partir del segundo año y hasta el fin de la vida de la planta, se obtienen altas producciones. Debido a que la vainilla tiene una alta cotización internacional que ha alcanzado hasta los $200,000 por tonelada de vainilla beneficiada, el cultivo representa una oportunidad para los productores mexicanos, quienes podrán detonar el incremento de la producción para abastecer el mercado internacional. Audio Jungle. Audio Jungle.